Estoy compartiendo. Ok, la clase del jueves ya vimos las razones trigonométricas. Entonces, por ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. Luego que si los ángulos estaban en posición estándar y son coterminales, era lo mismo calcular el coseno de uno que el del otro y así con cada razón trigonométrica. Después teníamos estas, varias propiedades muy similares. Secante es 1 entre coseno, cosecante es 1 entre seno, tangente es seno entre coseno, cotangente es lo contrario, coseno entre seno, y cotangente también es 1 entre tangente. Bueno, ahí sacamos varias medidas. Los signos, que en el primero todos son positivos, en el segundo es positivo seno, en el tercero es positivo tangente y en el cuarto es positivo coseno. Luego estos teoremas, que era lo mismo calcular el coseno del menos del ángulo que coseno del ángulo. Con el seno salía del menos del ángulo, que va aquí. Y con tangente, lo mismo. Y ese lo vimos por qué. Particularidades. Bueno, también vimos que no necesitábamos que el punto estuviera en el círculo unitario, sino que podía estar afuera y igual podríamos calcular el coseno y todo eso. Con solo un punto, uno puede calcular seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Y aquí estaban las formas de hacerlo, tomando como x sub 1 y y las coordenadas de ese punto. Entonces solo necesitamos calcular la distancia y luego ya uno usa el valor de x entre esa distancia, el valor de y entre esa distancia para el seno y así. Aquí es más que todo ir entendiendo realmente porque todo está. Entonces, uno no tiene tampoco que aprenderse exactamente qué era cotangente o así, pero sí saber cómo o poder ir a la parte de la materia donde uno diga, esto es equivalente, entonces tal vez hacer el cambio o cosas por el estilo. No, más que todo hacer el cambio sería. Entonces vamos a continuar. Ahí 9, la asistencia, vamos a ver. Ok, ok, está bien. Dolor de cabeza. Buenas, David. Entiendo. A mí casi me quiso dar un dolor de cabeza normal, pero no. Le gané. Le gané con el café. Em, the drive. Drive. Matem. Cuarto parcial. Más o menos por aquí. Ya seguimos. Ok. Hagamos un ejemplo de esto para no quedarnos así, solamente como con el termilla. Entonces voy a retomarlo. Lo que voy a retomar es la fórmula. Ya está. Esto es si el punto está en cualquier lado, lugar mm, en cualquier parte en realidad. Sobre el plano cartesiano. Entonces tenemos eso. Y aquí el folleto ya lo abrí, por aquí está. Ok, vamos a ver, primer ejemplo entonces.
El ejemplo que vamos a ver es sobre este mismo tema que estamos viendo la vez pasada. Y dice así. Determine el valor de las 6 razones trigonométricas de un ángulo alfa en posición estándar, cuyo lado terminal contenga el punto P 3,3. Bueno, ahí no ve ya cómo, en dónde empieza ese ángulo. Entonces sería en posición estándar, entonces el vértice está en el 0, 0 y tiene el punto 3,3. Las 6 razones trigonométricas. Ok, vamos a ver si sale un dibujillo. Está torcido. Ok, ahí está el círculo, pero en este caso, pues el punto está como por aquí más bien. X, Y. Y el punto este es P 3,3. Entonces a esto, el ángulo cuyo lado terminal contiene ese punto. Entonces el lado terminal de ese ángulo es el que contiene al 3,3. Entonces así es para que lo contenga. Sería algo así. Y el ángulo es alfa, sí, alfa. Esto. Podría ser en otra dirección. Realmente alfa podría estar por aquí. No importa eso. No importa porque ya vimos un teorema en donde lo que tiene que coincidir es, o lo que tiene que pasar es que sean coterminales. Podríamos usar otro ángulo, pero que el lado final esté ahí, o sea, ese. Entonces las razones trigonométricas van a ser lo mismo. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver qué ocupamos de ahí. ¿Cuánto vale X1? Y me empiezo a preguntar de una vez. Bueno, David, ¿cuánto vale X1? Es un rayón. 3. Muy bien. David. Ah, no está David. No, todavía no está. Voy a escribir por aquello. Telegram. Ahora aquí lo tengo. David, ¿cuánto vale Y? No le pregunté nada. Y1, 3. 3 también. Y el dichoso es Jefferson. Jefferson, ¿cuánto vale D? Porque aquí necesitamos sus cosas. 3 raíz de 3, creo. No sé si usa la fórmula de arriba. Más bien, creo que entonces sería 3 raíz de 2. Vamos a ver. Raíz de 3 a la 2 más 3 a la 2. Así que eso es 2 veces 3 a la 2. Y de ahí el que sale es el 3 raíz de 2. Ah, 3 raíz de 2. Bien, quién sabe cómo lo son. 3 raíz de 3 y entra No, profe, sí, 3 raíz de 2, sí, sí. 27. Sí, No, sí. sí, sí, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, y ya el resto es historia. Aquí, profe. Ah, ok, voy a comentarse tarde. Listo. Listo, entonces ya, yo no sé, el resto es como un poco más. Vamos a ver, coseno de ese ángulo alfa. Em, Jefferson ya, Josafat. Coseno, sin ver, no, coseno de alfa.
Ah, bueno, igual ya somos 12. ¿Sabes si dije eso? Se conectó. ¿No? Ah, ya sé por qué no puedo ver. No es muy claro eso. Ya, un momento. Ah, ya. Ok. Raíz de 2 sobre 2. Coseno sería entonces x1, que es 3 sobre 3 raíz de 2, que es d. 1 sobre raíz de 2 y efectivamente eso es raíz de 2 sobre 2. Ahí ya está bien, 1 sobre raíz de 2, pero está bien. Estas se usan mucho, cualquiera de esas dos, porque ahorita vemos ese ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Ese es como un clásico más bien. Ah, bueno, entraron ahí estas dos personitas. José o José. No viene tildado ahí, José. José Orozco. Sen. Sen de alfa. ¿Cuánto sería sen de alfa? Vamos a ver. Ok, raíz de 2 sobre 2, sí, lo mismo, porque tenemos lo mismo. Otro también mide 3. Raíz de 2 sobre 2. Entonces, vean la ventaja de obtener seno y coseno. Uno puede usar tangente, como esa fórmula que viene ahí, pero también podría usar seno sobre coseno, nada más que a veces es más conveniente una cosa y a veces la otra. En este caso es más conveniente hacer y1 sobre x1, pues estos ya esta fracción tienen, pero es más conveniente eso. Sigo. Gracias, muchas gracias, José. María Ángel, tangente. ¿Cuánto sería tangente? Que escriba ahí. Sería 3 sobre 3, que da 1. Muy bien, 3 sobre 3, tangente es 1. Entonces, ok, excelente. Nightingale, siempre me enredo, qué pena. Bueno, ahí ya escribimos 3, faltan 3. Secante. Raíz de 2. Secante. Ah, bueno, por ejemplo, aquí, como es secante, es más fácil que verlo como 1 entre coseno. O lo opuesto a coseno, entonces es raíz de 2. Sí. Este relacionado a este. Ok. Cosecante de muy bien, muchas gracias. Sigue René. Cosecante. Serían 3 raíz de 2 sobre 3 y al final da raíz de 2. Ajá, muy bien. Sí, lo mismo. Final da raíz de 2. Excelente. Walter. Walter le quedaría la de cotangente. Cotangente de alfa. Sería 1. Ok, muy bien, 1. Si uno, lo contrario al de tangente o el inverso multiplicativo de 1 es 1. Muy bien. Entonces, pura casualidad. Ahí están todos. Creo que alguien entró después. No, todos. Ah. Bueno, estas no estaban tan raras ni nada por el estilo, ya que el ángulo, este ángulo alfa, ¿alguien sabe cuánto es ese ángulo alfa? Por ejemplo, así, el ángulo alfa, por decirlo así, el ángulo de referencia sería exactamente ese, porque alfa podría ser este otro. Entonces, ¿quién sabe cuánto es? Aquí mide 3, porque eso es lo que mide en Y. Y aquí también mide 3. Entonces, ¿de cuánto es ese ángulo? 45 grados. Ajá, muy bien. 45 grados.
Está bien. La pendiente es de 1, hay una relación entre esos. Pero sí, muy bien, es 45 grados. Por eso es que tal vez estos valores no son tan extraños, no salen ahí tan feos. Porque uno tiene 3 en X, 3 en Y. Voy a seguir el orden, pero por ahí vamos, ya casi llegamos a esa parte. Ujú. Ok, aquí está. Entonces vienen estos ángulos especiales, ¿ok? Este de acá, para hacer un poco de memoria, este, si uno lo cierra, es un cuadrado. Cierto, aquí estarían los otros 45 grados y aquí 45 grados. Y entonces, si tenemos uno de lado, la diagonal, ¿se acuerdan que se le multiplica raíz de 2? Ahí está. O también se puede hacer con Pitágoras y pues es fácil. Raíz de 1 a la 2 más 1 a la 2, eso es raíz de 2. En este otro, lo que habría que recordar es que al completarlo de esta forma, tendríamos 30 grados aquí más y aquí 60 grados más. O sea, es como repetir esa imagen de este lado. Entonces, este también mide 1 y si ese mide 2, este mide 2. Pero si esto es 1 y 1, eso suma 2. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Tenemos 2 de lado, 1 de la mitad de eso y la altura de esta base sería raíz de 3. 1 por raíz de 3. L medios, raíz de 3, ¿se acuerdan? L medios, raíz de 3. Entonces, esto ya lo conocemos. Pero aquí también viene a simplificar estos cálculos, ¿ven? Si estamos hablando de 30 grados, es como vamos a tener esos y así. Al final viene un cuadro, resumen, y esto es una maravilla porque usted dice, ok, ¿cuánto es coseno de 60 grados? Un medio. ¿Cuánto es secante de 30 grados? Ahí. 2 sobre raíz de 3. Creo que aquí hay uno malo. Si no recuerdo mal, había alguno que estaba mal. Vamos a ver. Entonces, igual les voy a colocar esto por ahí. Pero gracias a esto, las razones sí, las razones trigonométricas de esos ángulos se sacan muy fácilmente. Y aquí me falta esto. Por aquí, antes. Y entonces, lo que uno empieza a hacer era lo que, como se veía antes, más que todo, que entonces uno le dicen, bueno, seno de 30 grados. Entonces uno hacía, bueno, seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces es un medio. Sen de 30 grados, 1 sobre 2. Aquí pudieron haber colocado un 4 y aquí un 2 y aquí un 2 raíz de 3, pero si usted se pone a hacerlo así, le hubiera quedado 2 sobre 4, entonces eso es un medio. Entonces uno lo termina simplificando, entonces mejor aquí construyeron la figura ideal donde usted nada más lo tiene simplificado. Entonces, tangente, por ejemplo, tangente de 45 grados, cualquiera de los dos 45, digamos este, es seno, o más bien, opuesto entre adyacente. Entonces es 1 sobre 1, que es 1. No 100 sobre 100, que igual va a dar 1. Ven, es como por facilidad. Exactamente, esta figura era para obtenerlo más fácil y se obtienen así, pensando en eso, cateto adyacente sobre hipotenusa, opuesto al ángulo sobre hipotenusa y todo eso. Ahora vamos a ver quién me dice cuál es el que está mal. Bueno, tal vez no. Tal vez sí lo podríamos revisar. Un momento, vamos a colocarlo por aquí a ver si identificamos cuál es el que está mal. Aquí no coloqué la otra imagen. O lo colocamos aquí de una vez. Porque ahí no, a eso no le vamos a hacer mucho. Ya está. Es un cuadro
con esos datos súper útiles. A ver, rápidamente. Coseno de 30 grados, entonces coseno es este sobre hipotenusa. Ahí está el detalle, ¿ok? Ahí hay un detalle. Yo creo que solo estaba ese mal. Es raíz de 3, raíz. Luego, coseno de 60. Coseno de 60 sería adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. ¿Alguien no entiende esto bien? Porque esto es de ese tipo de cosas que cuando uno ya entendió la idea, ya está bien, pero si no, está como dando vueltas por ahí. Me escribe. A ver, si alguien no entendió, me escribe. Uno calcula seno, coseno y tangente. Las otras tres surgen de esas. Ok, vamos a ver. Todo muy claro. Ok, excelente. Si alguien no, en serio. Seno de... Bueno, primero centrémonos en 30 grados. Seno sería 1 sobre 2. Opuestos sobre hipotenusa. Y está bien. Si esto lo vamos a usar, hay que revisarlo, porque esto ahí va a estar y vamos y nos fijamos y ya está. Aunque imaginarse tal vez esta figura o dibujarla no va a tardar mucho. Ya están seno, coseno y tangente. Entonces, secante es lo opuesto a, o el inverso multiplicativo de coseno. Y está bien, ahí sí estaba la raíz aquí. Cosecante, ajá, es 2. Y cotangente es raíz de 3. Opuesto a esto, eso es lo que estoy revisando, eso está muy bien. Con 60 grados sería fijarnos en este ángulo. Entonces empecemos. Coseno sería 1 sobre 2. Ok. Seno, raíz de 3 sobre 2. Está perfecto. Tangente, raíz de 3 sobre 1. Raíz de 3. Listo. Entonces ahora el resto es darle vuelta a este. Sería 2 sobre 1, que es 2. Darle vuelta al segundo, que es raíz de 3 sobre 2. Sería 2 sobre raíz de 3. Más fácil. Uno puede racionalizar y posiblemente en algunos ejemplos, como es de marcar con X, venga racionalizado, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa racionalización. Eso lo hacía en la calculadora, ¿verdad? ¿O no? Ya mi chance. Aquí está. Aquí está. Ok. 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. 2 raíz de 3 sobre 3. Ahí la calculadora lo hace. Hasta eso, pero eso no es difícil de hacer, ¿verdad? Y le damos vuelta, no marqué nada, raíz de 3, entonces es 1 sobre raíz de 3 en el cotangente. Muy bien. Con 45 grados, pues es solo 45 grados, no hay que fijarse primero en este y después en este porque vamos a obtener los mismos valores. Coseno, 1 sobre raíz de 2. Seno, 1 sobre raíz de 2. Coseno y seno son lo mismo, recuerden esos. O analícenlo un poco, que se les quede por ahí esa idea. Tangente, como es 1 sobre 1, pues sí es 1. Ahora es darle vuelta. Raíz de 2 y 1. Está bien. Todos los demás estaban bien. El único detalle es con ese, así que voy a marcarlo aquí. Ahora después lo guardo. Ni voy a ponerle nada, es que ese es el detalle. Eso entonces no. Y este tampoco. Vamos a borrarles esto. Este es el que hay que usar, está bien, no, cuidado con el del libro. Tengan cuidado con el del libro. ¿Para qué esto? Vamos a hacer. Bueno, esto en muchos ejercicios uno se usa mucho esos ángulos, entonces es muy sencillo o más fácil acudir a esa tabla. Por eso esa tabla tenía que estar bien.
Ah, ok. Y si lo hacemos en radianes, se obtienen los mismos datos. Entonces pongámosle a la par. Yo creo que no está en radianes, así que vamos a poner esa nota. 30 grados en radianes. Pi sextos. 180 dividido entre 6. Ajá, pi sextos. Este en radianes es pi sextos. Este, pi tercios, porque es como 180 dividido entre 3 es el que va a dar 60 grados. Pero en este caso sería pi tercios. Igual, con regla de 3 se saca cada uno. 45 grados sería pi cuartos. Ahí está, están bonitos esos. Pi tercios, pi sextos y pi cuartos. Ya está. Mejor así, más completo todavía. Generalización de algunos de los ángulos especiales. Para los ángulos especiales se conoce el valor exacto de las razones trigonométricas y se conviene que dicho valor se dé en forma exacta siempre que se trabaje con ellos. Sin embargo, existe un conjunto más amplio de ángulos cuyas medidas pueden ser consideradas especiales. Dado que es posible determinar el valor exacto, bla, 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 bla. Bueno, lo que pasa aquí es que teorema, un ángulo. Lo que están diciendo aquí es que de cierta forma, si usted tiene 135 grados, por ejemplo, 135 grados, entonces usted tiene el punto aquí en el círculo y ese punto pues va a ser, si ustedes notan, ¿cuánto hay aquí? En este ángulo alfa, ¿cuánto vale? Este alfa, ¿cuánto vale eso? 45. 45, correcto. Sí, porque entonces suman 180. Entonces, si ese alfa es de 45, este de acá, ¿alguien podría decirme cuánto mide y cuánto mide este? O sea, ¿cuál es este valor y cuál es este? Entonces, justamente es la tabla. Ok, es la tabla. Sí. Esta tabla no. Ya la perdí. Ah, no, no la. Esta tabla sirve de cierta forma, pero este es el ángulo de referencia. Es 45 grados. El de referencia es 135. Entonces, como es 45, no es 1 y 1. Son estas las medidas. Sí, por un momento no puede pensar que es 1 y 1, pero es el seno y el coseno se hacen referencia al x y al y. Así que es 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Porque hay que recordar que aquí es donde estaría el 1. Entonces, esos datos. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado porque este es negativo. ¿Ven? Entonces, ojo, el ángulo de referencia es de 45 grados, lo que quiere decir que esas medidas en valor absoluto deberían de ser las mismas que estas otras. O sea, este cateto debería medir 1 sobre raíz de 2, 1. Bueno, es que si la hipotenusa mide 1, el cateto directamente va a medir 1 sobre raíz de 2, sí, está bien. Y este también, 1 sobre raíz de 2. Pero hay que cuidar los signos. Entonces, eso se puede repetir en cualquier otro ángulo que, bueno, cumpla con esas características. Por ejemplo, que sea 180 más 45 y entonces vuelve a ocurrir esto, pero ahora los dos serían negativos. Tendríamos en el círculo, tendríamos este, bueno, hay que calce y este, menos 1 sobre raíz de 2. Hay que ir cuidando los signos. Para eso vimos la clase anterior aquello de todos sentimos tantas cositas, esa cosa. Eso es lo que nos ayuda porque todos sentimos en el segundo cuadrante el seno es positivo, ¿ven? Y el coseno entonces, pues negativo. Entonces, eso nos va a servir para utilizar que alguien le diga, bueno, ¿cuánto es? Si un tío les pregunta así, ¿cuánto es seno de 135 grados? Usted le dice que es 1 sobre raíz de 2 y así.
Más Algo fácil. que me preguntan muy seguido. Algo que los tíos preguntan muy seguido, exacto. Ve, y así. Pero es porque usted se aprovechó de esta tabla y de aquello, de el signo dependiendo de cuál cuadrante está. Entonces hacia ahí va la materia. Ya si les queda claro esa idea, podemos pasar esto un poco rápido. El valor absoluto ignora un momento el signo. Ok, nada más estamos hablando aquí de que este es un ángulo alfa en posición estándar o normal y beta es el de referencia. Ok, aquí nuestra referencia es de 45 grados y de 45 grados ya no sabemos todo así rapidísimo. Entonces, ya no sabemos toda esta franja. Entonces, de 135 no, pero este otro sí. Pero en valor absoluto, ¿quién viene a solucionar los signos? Y eso es esto, que le pusieron SGN, que hace referencia al signo. Y eso es pensando, recordando aquello de allá arriba, no empezamos por ahí, ¿verdad? No empezamos por ahí. Esto, para que sepan de qué les estoy hablando si alguien se está quedando por ahí. Debería estar. Esto. Todos son positivos, seno y cosecante es positivo, tangente y cotangente, coseno y secante. Seno es positivo, entonces coseno. Cosecante, perdón. Tangente es positivo, coseno es positivo. Recordando eso y esto, ya lo sacamos. ¿Qué otra cosa hay que recordar? ¿Cómo saber en qué ángulo está? Si yo les digo 1870 grados, entonces a eso había que empezar a restarle vueltas para ver en cuál cuadrante quedaba cuando ya estamos hablando de menos 180 grados a 180 grados, que es más sencillo. Si yo les digo 91 grados, es segundo cuadrante. Si les digo menos 7 grados, es cuarto cuadrante. Entonces todo se va uniendo para poder dar respuesta a esto. Vean que tienen que comprender todo lo anterior. Por eso estamos repasando, cada vez vamos repasando lo anterior. Entonces hay que estar claros con lo anterior para poder seguir avanzando. Generalidades. Ajá. Esto es de lo que les estoy hablando. Ahí pues leerlos. Ya después lo pueden leer. Lo mismo. Solamente el valor absoluto nos va a rescatar el valor en positivo sin el signo. El teorema 6 establece que la diferencia entre las razones trigonométricas calculadas sobre un ángulo y un ángulo de referencia es a lo sumo un signo. La diferencia es un signo. Entonces, de esta forma, para saber el valor de la razón trigonométrica de un ángulo alfa en posición estándar, basta conocer el valor de la razón trigonométrica para la referencia alfa, como en nuestro caso, en el ejemplo, 45 grados. ¿Sí? Y el signo de la razón trigonométrica. El signo. Como anteriormente se determinó que el signo de todas las razones trigonométricas estaba establecido por cuadrante, al cual pertenece el lado terminal del ángulo, entonces es válido el siguiente resultado, el cual corresponde a un corolario del teorema 6. Sea alfa un ángulo en posición estándar, beta en referencia a alfa. Entonces, el coseno de alfa es el signo del coseno por esto. Ok. Alfa es el ángulo en posición estándar y beta es el ángulo de referencia. Entonces, si utilizamos este como ejemplo y yo les pregunto, ¿cuál será el signo de 135 grados? ¿Cuál será el signo el signo de el seno? ¿Cuál será ese signo? Ajá, positivo.
corolario, que es una palabra que enreda esa palabra, decirle a la primera, es algo que se concluye de un teorema, es algo que le sigue a un teorema. ¿Ok? Entonces, es positivo. Ajá. Ven que el seno da positivo. De este valor, ustedes dicen, bueno, este par ordenado, el valor de y es positivo y el de x es negativo. Nada más que aquí ahorita ya hablamos de seno y coseno directamente. Entonces, esto es positivo. Y el signo de coseno de 135 grados es, ¿ese cómo sería? Ese es negativo. Entonces, aquí están explicando que solo necesitamos saber el signo y multiplicarle lo que da el de referencia. Ok, entonces vamos a hablar del de referencia aquí, aquí. Para cortarlo completamente tendríamos esto. Y este otro. Ese es el signo. El signo va a ser, bueno, perdón, un 1, un 0, un -1. Yo puse solo el más. Es que ya uno después lo agiliza y solo toma el signo realmente. Entonces, +1 o 1. Y en este caso, -1. Está bien. Ahora, aquí es el de referencia, es 45 grados. Entonces, referencia de 135 grados es 45 grados. Okay, esa es la referencia, ¿se acuerdan? El ángulo que está entre 0 y 90 grados que se forma entre el semieje X más cercano y y el lado final. Entonces ahí es ese. Ok, entonces al final este cuadro, ¿no? Este cuadro es el que uno utiliza, que no es tanto tal vez de recordarlo así, no sé. Es más de pensarlo un poco. Si a uno le pregunta, ¿cuánto es coseno de 135 grados? Entonces, uno haría el signo del coseno de 135 grados, lo que toma es el signo. ¿Cómo toma el signo? Pues puede ser dibujándolo o recordando, ok, 135 grados está entre 90 y 180 grados, segundo cuadrante. Por el signo por el coseno del de referencia. Coseno del de referencia es de 45 grados en la tabla. El primero pensando, a ver, coseno es eje X, así que es negativo por, ese es el signo, por coseno de 45 grados. Vengo a la tabla rápidamente, coseno 45 grados, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Por favor, si alguien se queda en esta parte, es que necesitamos que no sé, yo necesito que no se quede nadie porque de aquí continúa uno con más. O sea, todavía no llegamos al objetivo. ¿Ok? Todavía no, vamos construyendo toda esta parte. -1 sobre raíz de 2 y por eso fue que puse eso. Esto uno lo agiliza más. Uno dice, bueno, ok, el de referencia es 45. Coseno, 1 sobre raíz de 2. ¿Qué signo tiene en el segundo cuadrante coseno? Pues negativo. Y ya está, ahí lo pone, -1 sobre raíz de 2. ¿Ven? Este es para el coseno, no voy a poner el del seno. El signo es positivo y voy a ponerlo en forma resumida, nada más. Sería
seno de 135 grados es igual a 1 porque el signo es positivo, allá está arriba, 1 por 1 sobre raíz de 2. Y eso es 1 sobre raíz de 2. Bueno, ese era un ejemplo. Y la ventaja de este ejercicio es que es un ángulo especial. Bueno, ese es un ejemplo. No le puse nada. ¿Todos me siguen? ¿Alguien no? Bueno, vamos a seguir. Sea alfa un ángulo en posición estándar. Esto ya. Ejemplo. Sin hacer uso de la calculadora, determine el valor exacto de coseno de 100. Ah, mira, qué coincidencia. Eso fue pura coincidencia. Bueno, ahí está ese ejemplo del que hablé. Ejemplo 2. Hagamos este otro ejemplo. Aquí. Sin hacer uso de la calculadora, determine el valor exacto de secante de 19 pi sextos, cosecante de 19 pi sextos y cotangente. Secante, cosecante y cotangente. De igual forma, necesitamos seno, coseno y tangente. Es lo óptimo, sería ahí. O también, si la tabla, si coincide con la tabla, pues nos quedamos sin sacar seno, coseno y tangente, simplemente revisamos la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué harían de primero? ¿O qué no les gusta ese ejercicio? No saber qué es lo primero. A ver, David, empezamos de nuevo. Puede hacer ese ejercicio, así como está. Ok, esa es una opción. David o David o Jefferson. Así como lo ven. ¿Qué tal? ¿De complicado o cómo? Sí, ¿por qué complicado? ¿Qué es lo primero que le ve complicado? Creo que nada, porque lo que hay que hacer es, digamos, donde dice sec, sustituir por signo de sec de alfa por sec de B, del ángulo de referencia y así, igual que los demás. Sí, el proceso sí está claro, pero viendo este ejemplo exactamente, ¿cuánto es 19 pi sextos? Ahí es donde está el asunto. 19 pi sextos. Ya estará entre 180 y menos 180 o... No sienten las ganas de trabajarlo en grados, eso es lo que quiero decir. No Sí, prefieren... eso iba a decir que lo pasáramos a grados. Sí, podemos pasarlo a grados. Porque ponerse a ver Para si eso está podemos, entre... para eso podemos usar la ajá. relación que habíamos visto, ¿no? Ajá. Al principio. Sí, No la más puede poner, relación pero... entre pi y 180, eso es todo. Ok, pi y 180. Ah, Entonces, cierto. sí, eso es lo primero que hay. 180 grados es a pi, como, y entonces, ¿qué tenemos? Radianes. Y queremos grados. Eso es todo. Ya casi nos enfocaríamos entonces en lo del ángulo de referencia. X es igual, y ahí se cancela, bueno, extremos por extremos, medios por medios, entonces queda
19 pi sobre 6 pi por 180. $570. Mejor, mucho mejor. Ahora, sí, quién sabe en cuál cuadrante está eso. Bueno, no está tan, tal vez no está tan difícil, pero lo simplificamos más restándole vueltas, ¿se acuerdan? Todo se está juntando, todo. Más bien, si hay que hacer otro, hacemos otro. Entonces, buscamos ángulo de referencia, eso es lo que vamos a hacer. Buscamos el ángulo de referencia. En este caso, restamos vueltas hasta encontrarlo. Entonces sería 570 grados menos 360. Ahí quedarían 210. Ok, gracias. 210 Le falta grados. una más. Ajá, muy bien. 210 grados menos, menos 360. Menos 150 grados. Esto era, perdón, no era para el ángulo de referencia. Ahí me equivoqué. Esto es para un ángulo coterminal. Sí, buscamos el ángulo coterminal. Porque estamos restando vueltas, entonces caemos en el mismo punto. Sí, ahí me equivoqué. Está, al parecer, si es menos 150, ¿en cuál cuadrante está? Voy preguntando ya aquí, yo no sé, esos tres, José. José Orozco, ¿cuál ángulo está, en cuál cuadrante está menos 150 grados? El lado terminal de eso. Por 32 gigas y responde en 2 segundos. 2, 1. Se acabó el tiempo. 32 gigas. Sí, me encontré eso por ahí. Qué miedo, ya vi el mensaje. Yo no sé si respondió entre esos 2 segundos. Dígame que no. Que revisarlo en cámara. Me gané la... No sé, dígame usted qué torta que acaba de hacer. De RAM. De RAM. Voy a ignorar los mensajes donde me está pidiendo la RAM. Ok, tercer cuadrante. Tenemos que revisar eso. Sí respondió, está bueno. Sí respondió bien. Tercer cuadrante. Ok, tercer cuadrante, está bien. Entonces, menos 150 grados está ahí. Menos 150 grados. Sí, se me olvidó que respondía por escribiendo. Y este es un ángulo coterminal con 570 grados, ya me dio risa. ¿Cuántas veces le restamos 360? 2. Así que en teoría, ese ángulo debería de ser llegar hasta aquí, más bien devolverse. Ajá. 1, 2, 360. Ajá. Ese ángulo es esto, 570 grados. Ahí está. ¿Y cuál es el ángulo de referencia?
porque ese lo necesitamos. Ujú. El ángulo de referencia de 570 grados es igual al ángulo de referencia, muy bien, 30, de menos 150 grados, que es igual a 30 grados. Ok. Está bien. Si quiere, revisa el video. Me pone el cronómetro. Le digo en qué segundo exacto me envió ese mensaje. Y si me lo envío en menos de 2 segundos, le doy la RAM porque le doy la RAM, sí, la tarjeta de memoria porque hay que ser de palabra. Está bien. ¿Qué más? 30 grados. Entonces ya podríamos calcular lo que nos pedían. Secante, cosecante y cotangente. Lo que nos hace falta recordar es el signo. Entonces, sería bueno tomar en cuenta en este punto el signo de eso. Vamos a ver. El signo de secante de 19 pi sextos. El signo de, bueno, sé, cosecante de 19 pi sextos. Y el signo de cotangente el signo de cada uno de esos se escribe solo tangentes positivo. Vamos a ver. Tercer cuadrante, solo tangentes positivos, sí, sí. Todos sentimos tantos tangente. Es positivo en el tercero. Entonces, si es positivo tangente, es positivo cotangente. Y los otros, pues, son negativos. Eso es lo que uno tiene que hacer en estos ejercicios, con calma, porque son detalles, son muchos. Ya tenemos el signo. Ahora, calcular secante. Lo otro sería calcular con respecto al ángulo de referencia. ¿Cuánto sería secante de 30 grados? Profe, ponga el cuadro y ya está. Vamos a ver, secante, 30 grados. Aquí está el cuadro. A ver. Secante de 30 grados. Ajá. María Ángel, secante de 30 grados. ¿Cuánto es eso? Dos sobre raíz de 3. Muy bien, muy bien. Y entonces, 2 sobre raíz de 3. Y entonces, ¿cuánto es secante de 19? A ver si ya agarró la idea ahí. 19 pi sextos. Okay. Ya conocemos el signo, conocemos el valor del ángulo de referencia y al final se concluye que entonces secante de 19 pi sextos es... No recuerdo. Es con esto, vamos a ver. Es una multiplicación, es tomar las dos cosas en cuenta al mismo tiempo. El signo de esto, que es menos 1, por 2 entre raíz de 3. Ven, es de el ángulo original nos interesa el signo o nos interesa saber en cuál cuadrante está para conocer los signos.
Y luego el de referencia nos da el valor. Entonces multiplicamos el signo por el valor y llegamos al resultado. Eso es ahí la conclusión final. ¿Está bien? Menos 2 sobre raíz de 3. Esa es la primera respuesta. Esto, secante de 19 pisextos es eso. Cosecante. Entonces, ¿cuánto es cosecante de referencia? 30 grados. Cosecante de 30 grados. Vamos a ver, aquí está. Naidilin. Siento. Naidilin, sin la tilde y esa señora. ¿Cuánto es? Ni yo ya me acuerdo cuál era la pregunta, así que se la voy a repetir. Cosecante de 30 grados. Entonces vamos a la tabla. Cosecante de 30 grados. Cosecante de 30. Ajá, 2, muy bien. Aquí yo les estoy haciendo como un puente, por decirlo de esa manera, entre CSC y cosecante. Ven, eso sí se lo deberían de saber. CSC es cosecante para que lo puedan consultar en la tabla, porque si no saben cuál es cuál, si enredan estos dos, pues está mal. 2. Ahora dígame, ¿cuál sería entonces la respuesta de cosecante de 19 pisextos? Lo escribamos bien. Es con el signo, ¿ok? Tiene que multiplicar el signo por el valor. Recuerden eso. Menos 1 por 2. Y eso es igual a 2. Sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos el signo de cotangente. ¿Por qué? Porque nos pusimos a dar vueltas, a restarle vueltas hasta que cayó en menos 150 grados. Y ese sí podemos saber bien dónde está, tercer cuadrante. Entonces ya sabemos que 570 grados o 19 pisextos está en el tercer cuadrante. El signo en el tercer cuadrante de cotangente es positivo y luego con lo de referencia, cotangente de 30 grados es igual a cotangente de 30 grados. Vamos para acá. René. Cotangente de 30 grados. Nada más es raíz de 3. Sí, correcto. Bueno, okay. Ajá, muy bien. Ahora dígame la respuesta. Ok, esto es raíz de 3. Entonces al final, bueno, todos estos me quedaron muy pegados. Vamos a ver si podemos bajar esto. Cotangente de 19 pisextos, que es lo que estamos buscando. ¿Cuánto sería? Creo que las que ya les pregunté ya lo podrían hacer bien, porque ya vieron. Entonces serían 1 por raíz de 3. Es lo mismo al final. Sí, correcto. Muy bien, raíz de 3. Ok, igual ahí escriben en el chat, raíz de 3. Entonces, estos ejercicios es de tener cuidado,
definitivamente es de tener cuidado porque no estamos haciendo algún cálculo muy difícil, pero sí se están haciendo varios pasos. De eso soy consciente. Están surgiendo un paso tras otro. Y hagamos un repaso para ver qué tal. Este es uno. Este es otro. Y este. Voy a ponerlo aquí abajo. Entonces, nosotros tenemos un ángulo que en radianes, ni idea, no sé, en radianes. En grados, al ser 570 grados, por lo menos uno dice o debería pensar que no logra dar 2 vueltas completas, porque sería 720 grados las 2 vueltas. Entonces, le restamos 360, quedamos en 210. Volvemos a restarle, quedamos en menos 150. ¿Qué nos sirve eso? Ver en cuál cuadrante está. Cuando vemos en cuál cuadrante está ese ángulo inicial con uno coterminal, entonces podemos escribir cuál es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es igual para ambos. Para los coterminales el ángulo de referencia es igual. En este caso, 30 grados. Esos 30 grados estaban aquí, no los puse antes, pero aquí están, 30 grados. Ok, ese es el de referencia. Ahora tomamos y, o sea, ahora hacemos esto, el signo. Entonces uno ve, secante es negativo, cosecante es negativo. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante el único positivo es tangente. Entonces, por lo tanto, cotangente también. Luego, calculamos con el ángulo de referencia cada uno de estos valores. El ángulo de referencia es 30 grados. La tabla, nada más es de ver la tabla y ir tomando esos datos. Y lo último, combinar los dos datos en una multiplicación. El signo por el valor. Y así obtenemos las respectivas respuestas. Unos cuantos pasos, pero nada que no se pueda hacer bien bien. Vamos a tener ocasiones en las que no se va a necesitar ni el... O sea, tal vez nos pregunten por secante de 30 grados, entonces es directo a la tabla, no necesariamente vamos a tener que hacer tantos pasos. Es por si el ángulo es muy grande. Uno está en ese intervalo. Ok, el ejercicio primero. No hice bien. El ejercicio con esto, ahora esto. Y por último, esto. ¿Cómo estamos con esa parte? ¿Alguien quiere hacer otro? O sea, siente que con otro para que quede bien claro o así, no sé. O si ya quedó claro para todos ustedes, me escriben o me dicen. Otro, ok. Ahora aquí lo trabajaron en... Es que igual se puede trabajar en radianes. No es tanto problema, pero ya es cuestión como de gustos aquí. Aquí hay otro. Todo claro, igual piden otro, vamos a ver otro. Ok, no es exactamente el mismo cálculo, pero es que uno tiene que ir recordando o ir viendo qué se puede usar. Este voy a dar un chance, ok, para que más bien lo piensen ustedes. Me digan. Ok, bueno, hagamos la primera parte. O sea, porque después tal vez estén pegadillos en otra parte y quiero que todos lleguen como a esto. Entonces,
Si alfa es un ángulo en posición estándar, tal que coseno de alfa es positivo y tangente a eso, determine el valor de seno de alfa. Está bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese coseno mayor que 0 hasta el momento? ¿En dónde coseno es mayor a 0? ¿En cuál cuadrante coseno es mayor a 0? ¿O en cuáles? En el primero y en el cuarto. En el primero y en el cuarto, ajá, coseno, la referencia es el eje X, muy bien, primero y cuarto, ¿ok? Y aquí en el chat, cuarto cuadrante, está bien. Ajá. Está bien. Coseno, voy a apuntarlo aquí, coseno de alfa es mayor a 0 en este cuadrante y en el cuarto. En esos dos. Pero luego uno ve que tangente es negativo. Perdonen un momento. No puede ser el primero porque eso implica que tangente. Ajá, muy bien. Excelente. Ese es el otro punto. Tangente es positivo en el primero y tercer cuadrante. Podríamos ver así. Porque en el primero todos son positivos. Ya para que hice ese otro así. Voy a robarme esto para que queden más o menos iguales. Entonces, tangente es positivo en ese, o más bien preguntémonos justo lo que nos piden, o hagamos justo lo que nos piden. ¿En cuál es negativo? Eso para quedarnos con eso. Así. Sí. Y es negativo en el segundo, son los dos, segundo y en el cuarto. Entonces, de esos dos se concluye que tiene que estar alfa. Es un ángulo en posición estándar tal que ocurre eso. Entonces, de ahí concluimos, se concluye que está en el cuarto. Y de ahí que concluimos. Está bien, está en el cuarto cuadrante. Que se concluye que está en el cuarto cuadrante, que alfa o que el lado terminal está en el cuarto cuadrante. Ajá, entonces sería que el signo es negativo, el signo de seno. Es -1. Ahí está el signo, nos falta el valor. Y ahí se vuelve a poner bonito. Bueno, ahí ya estoy grabando. Esto del teorema de Pitágoras en estos ejercicios es como un truco ahí salido de la manga. Porque no es que nos entráramos a ver ese tema de teorema de Pitágoras, sino es que ya es algo viejo que queda por ahí para que uno siga usando. Vamos a ver qué sigue. Si sigue con otro ejercicio, podríamos ver otro. O si continúa con materia, pues seguimos con la materia. Viene esta parte. Vamos a ver. Aquí dice que el coseno de un ángulo alfa es igual al seno de 90 menos ese ángulo alfa. Es una relación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir aquí es, si coseno es 0, vamos a ver ese ejemplo.
para que vean esa relación. Y ya los demás, pues los podemos como dar por hechos, porque aquí lo que nos va a quedar al final es eso. O sea, esto que hay, esto sí es algo muy específico. Van saliendo cosas muy particulares, suma de ángulos y todo eso, van saliendo por ahí. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tenerlo presente, que eso existe para usarlo si es necesario. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar el primero, vamos a usar ese para que vean por qué es que se cumple. Entonces, aquí tomo esto. Y aquí. Si alfa es 0 grados, aquí como 90 estábamos hablando que es en grados, entonces, ¿cuánto vale coseno de 0? Lo que uno hace es imaginarse el círculo. Ay, bueno, no lo reconoció. A cada rato se activa eso. Ok, al fin queda un poco más redondo. Y entonces 0 grados sería así, un ángulo nulo. Y justamente aquí, coseno, como es X, vale, entonces 1, perdón, coseno de 0 grados es 1. Pero si usamos en el caso de seno de 90 grados menos 0 grados, eso es seno de 90. ¿Y cuánto es seno de 90? Eso sería el ángulo que está más bien hacia arriba. Tengo que haber usado una imagen. Que ya sé qué voy a hacer. Entonces, seno de 90 en 90 grados sería aquí. Sería para arriba. Sería este punto. ¿Cuánto vale X o cuánto vale el seno? Perdón, el coseno. Vale 0. Y el seno vale 1. Entonces, como es seno, da 1. Y van dando igual, ¿ven? Por decirles algo. Otro ejemplo sería con el ángulo igual a 90 grados. Alfa igual a 90 grados. Entonces tendríamos coseno de 90, que ese ya lo tenemos dibujado, sería el de arriba, porque son 90 grados. Coseno está relacionado con X, así que 0. Y luego seno de 90 grados menos 90 grados. Entonces eso es seno de 0. Y ese, bueno, ese era el que teníamos originalmente, pero lo podemos hacer otra vez. Eso es seno de 0 grados. El valor de seno, o sea, el valor de y es 0. Porque este par ordenado es 1 en X, 0 en Y. Y así. Lo que al final quiere decir esto es que hay un desfase entre uno y el otro de 90 grados. ¿Ok? Que serían la misma respuesta si a uno le restamos 90 grados o al otro le sumamos 90 grados, porque hay una diferencia entre ellos de eso, de 90 grados. Okay, es como hablar, por ejemplo, de la hora que hay aquí, la hora que hay en España. Si hay como 8 horas de diferencia, entonces estaríamos en el mismo momento del día, por ejemplo, mediodía,
Si a España le quitamos 8 horas, o sea, nosotros nos sumamos más bien 8 horas para calzar con ellos. Medianoche, si hacemos eso. 3 de la mañana, si hacemos eso. Esa referencia que hay entre uno y el otro. ¿Queda claro? A alguien no le queda claro la idea. Yo tenía abierto aquí. Vean. Todavía no vamos por aquí, por funciones. Pero si ustedes van representando esos datos en funciones, aquí este círculo lo desarman. Por ejemplo, seno de pi. Entonces uno se lo imagina en el círculo. Y en el círculo seno de pi sería algo así. Pi. Y el valor de seno, entonces aquí hay un par ordenado, que sería en x menos 1 y en y 0. Entonces seno sería 0. Y si ustedes lo ven aquí en esta gráfica, aquí el eje X representa el ángulo y el eje Y representa los resultados. Es diferente a lo otro, que uno representa el seno y el otro el valor de coseno. Aquí el eje X representa los grados, por eso aquí está como 3,14 en este punto. 3,14, 15, debería ir dando por ahí. Entonces, el eje X representa grados, es lo que va a representar más adelante para una función. Y el eje Y representa la respuesta. Entonces, eso es el seno. El coseno es eso. Pero aquí nos dicen que hay una relación entre ellos, que es 90 grados menos alfa. 90 grados es pi medios. Pi medios es aproximadamente 1,57. Entonces, vean lo que voy a hacer. Coseno lo dejo y seno. Pongo seno de A menos X. Ok. Y vamos a poner cada 0. Siempre es difícil hacer esto. Ahí está. Eso es normal. Pero si yo empiezo a aumentar este valor, vean lo que pasa con seno y coseno. Hasta que coinciden. Coinciden cuando A vale pi medios. ¿Por qué? Porque ese es el desfase que hay entre ellos y sus respuestas. Las respuestas que nos va dando los ángulos con coseno están 90 grados de diferencia con los de seno. Igual seno con los de coseno, es la diferencia entre ellos. Uno es 90 grados más y el otro 90 grados menos. Entonces, si nosotros lográramos poner aquí, en vez de A ponemos pi medios, entonces los dos van a coincidir. Mientras tanto, pues hay un desfase. Y al final lo que a uno le queda, que no es tan correcto que uno llegue y use esto. Ok, apareció un coseno de 90 grados menos alfa o pi medios menos alfa. Voy a cambiarlo por seno de alfa porque aquí es lo que me conviene. Ya por lo menos yo espero que hayan entendido y que sepan qué estarían haciendo en ese caso. Si a alguien no le queda claro, por favor me dice. Esa es la diferencia de que la clase sea grabada. Yo espero que se entienda eso, porque la clase podría ser grabada toda, enviarles un video y no hay preguntas, y pues la clase es un video, entonces. Pero aquí la clase es presencial por lo mismo, para que en serio no se vayan con dudas. Ahí quedan todos los demás, seno de alfa, coseno de 90 menos alfa. Tangente es cotangente. Hay un desfase, vean el desfase. En desfase en todos es exactamente el mismo, de 90 grados.
Ok. 90 grados. Entonces. O otra forma de verlo es con esto. Esta es como la otra manera de verlo. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a robarnos solamente, intentar robarnos esto. Porque aquí hay otra manera de visualizarlo. Yo puse un lápiz personalizado aquí. Blanco. Esta es otra forma, unas con funciones. En funciones también sirve todo eso. Claramente las propiedades de senos y cosenos se siguen conservando y ahí funcionan. Entonces, si nosotros a este ángulo le llamamos alfa, por decirles algo, luego este ángulo pues sería, aquí ya hay 90, los tres tienen que sumar 180. Entonces, estos dos suman 90 grados. Así que si este es alfa, a este lo que le queda es los 90 menos el alfa. Eso es lo que le queda a él. Por ejemplo, si alfa es 10, a este le quedan 80, 90 menos 10 y así. Entonces, eso es una relación que hay entre ellos. Y al final, pues el ejercicio dice, o este tipo de problemas dice que si esto es A, esto es B y esto es C, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto es seno de alfa? Sí, seno de alfa. ¿Alguien que diga cuánto sería el seno de alfa? Ni ese triángulo. Sería coseno de 90. ¿No? Ajá, sí, sí, con respecto a eso, pero por ejemplo, A sobre B, B sobre C, así, ok, como lo opuesto, adyacente y eso. En ese caso, ¿cómo sería? Es que para allá es donde voy. B sobre A. Seno es opuesto entre hipotenusa, ajá, correcto. Opuesto, más bien, el opuesto de alfa es B. Ah, bueno, creo, no sé si dijo B, es que ya en mi mente lo cambié por C, no sé. Y si uno pide, o si quiere calcular coseno de 90 menos alfa, entonces coseno de 90 menos alfa, ¿qué sería? Lo mismo, B sobre A. Ujú. Sería adyacente más bien sobre hipotenusa, y entonces sí, es B sobre A. Y ahí es donde viene eso, ven. Por eso es que estos dos también son iguales. Esta es otra manera de verlo, que es como un triángulo y calcular el coseno de un ángulo es lo mismo que el seno del otro ángulo, el ángulo complementario. Ok, y ahí también, de ahí viene esa parte, esa referencia. Bueno, aquí viene un poco mejor, si quieren les dejo esto. Se explica todo. Las demás relaciones se hacen de forma análoga, lo mismo que yo hice. Yo pensé que venía más. Listo, entonces son estas. Vamos a ponerlo por aquí. Continuamos. Sí, la idea es que se entienda, ¿verdad? Y esto. Ahí queda eso. Otra cosa más que hay que tomar en cuenta. Por aquí ya pasamos. ¿Será que estaba antes? Qué raro. Brincó un poco.
Qué raro que se hizo eso. Yo lo tomé aquí y ahora no lo veo. Identidades. Era que estaba mucho más antes. Ah, sí, mira, estaba antes. Sí. Bueno, por dicha igual lo vi. Porque sí, sí, definitivamente se usan en algunas partes. Em, Identidades trigonométricas. De la misma forma, como se mencionó, funciones exponenciales y logarítmicas. Una entidad es una igualdad entre dos expresiones, la cual es verdadera para todo valor de la o las variables. Ok, aquí esas identidades, son como ciertas propiedades que se van a cumplir. Se van a cumplir ahorita, se van a cumplir en las ecuaciones, se van a cumplir en las funciones, y así. Entonces, vamos a ver. En esta sección se harán las deducciones, ¿verdad? Para evitar el uso excesivo del paréntesis, se considera que coseno de alfa a la n es coseno enésima de alfa. Como cuando escribíamos logaritmo natural o logaritmo, que poníamos el logaritmo al cuadrado de 8. Entonces ese al cuadrado era que el logaritmo estaba al cuadrado, todo el logaritmo, no que sea el ángulo a la n, sino el coseno n veces. Voy a poner eso, es importante. Ok, vean. Las identidades trigonométricas parten de la distancia del punto al 0, 0, que es 1. Entonces, la primera identidad trigonométrica prácticamente ya la vimos. Nosotros habíamos escrito x a la 2 más y a la 2 igual a 1, pero ahora tomamos x como coseno y y como seno. Entonces, ahí están esas distancias de un punto al 0, 0. ¿Ven? Esta es la principal. Esta es la principal de todas. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esa, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Eso, cuando va uno haciendo un ejercicio y sale eso, coseno al cuadrado más seno al cuadrado y ojalá aparte un menos 1, entonces uno pone el 1, eso equivale a 1 y le resta al otro y se fueron. Y a veces es lo que uno necesitaba, así sale. Eso sale excelente. Estas salen de aquí. Todas las demás salen de ahí. Ok, vamos a ver una. Voy a ponerlas y les voy a enseñar un ejemplo de por qué digo que salen de la primera. Se deducen de la primera, entonces ahí tenemos una. Bueno, claramente, o después de observar las primeras dos, es pasar a restar. Si ustedes pasan a restar seno cuadrado, les queda así, queda el coseno solo, 1 menos seno cuadrado. Y aquí, esta otra es que pasaron a restar el coseno. Pero veamos más que todo estas de acá. Ok. Y esas son sencillas, no hay que hacer mucho, hay que nada más hacer una división y resolverlo. Vean. Dividamos esto entre coseno, por ejemplo. Dividiendo entre coseno, entonces se tiene coseno cuadrado de alfa. Ok, entre coseno cuadrado para que sea más. Entre coseno al cuadrado.
Todo lo dividimos entre eso es válido. Pero es válido siempre que coseno sea distinto de 0. ¿Verdad? Coseno de alfa no puede ser 0. Por lo tanto, coseno cuadrado tampoco. Y listo. ¿Cuánto es coseno entre coseno? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice cuánto es coseno entre coseno? Bueno, eso sería 1, ¿no? 1, ajá, muy bien. Se simplifica y ya está. Este entre este. Seno entre coseno, al cuadrado ambos. Podría ser esto. Hagámoslo por pasos. Ajá, tangente al cuadrado es al final, pero vamos a dejarlo así. Aquí también, coseno de alfa todo al cuadrado, porque esas son las razones trigonométricas que no sabemos, las que son sin estar elevado a la n. Entonces, seno entre coseno es tangente de alfa al cuadrado, más igual. ¿Cuánto es 1 entre coseno? Ah, muy bien. ¿Qué más? Seno. ¿Recuerda? 1 entre coseno. No, perdón, es el Ajá. otro, es el... Teníamos secante y cosecante. ¿Cuál de esos dos? Sería coseno, entonces sería secante. secante. Sí, cosecante es el que va con, cuando véalo así, cosecante. Esto es por el seno, entonces ese va con seno más bien. Y secante, que termina, no sé, yo sé que el otro también termina en C, pero es que yo sí me lo logré aprender así. Secante, coseno. Secante con coseno. Secante de alfa a la 2. Y escribiéndolo ya como con la notación que venía ahí antes. Si no, más así. Y encontramos otra propiedad. Encontramos 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Hicimos la 3. Está un poco desordenada, pero es la 3, ¿ven? 1 más tangente cuadrado, 1 más tangente cuadrado, igual a secante cuadrado. Y esta otra es dividiendo entre seno. Ahorita vimos entre coseno y la otra es dividiendo entre seno. Eso nada más era para que vieran de dónde salían, porque yo en mi momento las usé y no tenía idea. Cuando estaba en el colegio no sabía por qué. Porque esas sí eran válidas. O sea, porque es que las primeras dos es un despeje y uno hasta hace el despeje. Uno no se aprende las primeras dos, pero esas otras dos estaban medio raras. Y ahí están las razones. Ah, ok, vamos, yo creo que ya por el tiempo para que abordar otro. Ajá, y quedamos con este ejercicio, es el que vamos a empezar la próxima clase, después del repaso. Verificar que la siguiente identidad es verdadera. Ven, entonces recuerdan, ahí salían más identidades y ¿qué hacía uno? Partía del lado izquierdo y llegaba al lado derecho o al revés. Uno escoge el mejor lado y ya tenemos muchas cosas para hacer eso. ¿A alguien le quedó alguna duda con algo? Ok.